Lamentable es que él le haga caso. Sí, vámonos a los temas que yo decía que están marcando la agenda en materia valórica. Hoy se votó una parte en el Senado del proyecto de ley que da reconocimiento y protección a la identidad de género después de un largo proceso, Luis, de estar ahí durmiendo, diría yo, 4 años, y se inicia el trámite legislativo finalmente, después de muchas postergaciones. ¿Qué pasó con esa votación hoy día, Luis? Se votó poquito, entiendo que alcanzó a votarse los primeros artículos nomás. Sí, se votaron los primeros artículos, pero hasta ahora va bien porque se respetó la definición de identidad de género que estaba en el proyecto. Quizás es bueno recordar. Hacer un poco de pedagogía me parece muy interesante en este tema, Luis, porque la identidad de género es una definición que tiene que ver con cómo vive una persona su sexualidad, su vida, cómo se comporta, mucho más que ser o no homosexual, que no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Hay personas trans que son heterosexuales y personas trans que son gays o lesbianas. Una persona trans es aquella en la que no coincide el sexo asignado al nacer registral, que se llama. El sexo registral, exacto. Que está registrado en el registro civil al nacer. Exacto, con el que figura, con el que siente él o ella íntimamente, que está en su cerebro, que está en cómo piensa, cómo se desenvuelve ante el mundo. Las personas trans son las que serían beneficiadas por esta ley porque se les reconocería su derecho a la identidad y se crearía un mecanismo para poder adecuar los documentos de identidad, algo que hoy día no es posible. En términos súper simples, el proyecto es un proyecto bien acotado, bien cortito, tiene como 12 o 14, 15 artículos creo que son, y que lo que hace exactamente o pretende hacer exactamente es eso, que el sexo registral, en tanto no coincida, que en este caso no coincidiría, ¿no es verdad?, con la identidad de género, se pueda modificar en los documentos de identidad, en el carnet de identidad, en el carnet de manejar, en el pasaporte, en fin, un montón de cuestiones. Eso es básicamente, ¿no? Exacto. Y exclusivamente, acotadamente, no es más que eso. Eso es, pero la verdad es que le han tratado de poner pelos a la sopa para detenerlo, para que no avance. Piensa que un proyecto corto lleva 4 años en primer trámite. Se han abierto 14 periodos de indicaciones, Juan José, imagínate. 14 veces se ha vuelto a revisar entero el proyecto. Más de 250 indicaciones en total, claro. Y senadores como la senadora Van Rysselberghe han vuelto a presentar la misma indicación una y otra vez para hacer más lento el debate, y eso explica estos 4 años. Pero algunas de las indicaciones que se han ido presentando han tenido la intención, obviamente, de lentecer el trámite, Luis, pero otras son enteramente legítimas desde el punto de vista de quienes las presentan. Y una de ellas yo creo que tiene que ver con esto de dejar afuera o excluir de esta ley a los niños, niñas y adolescentes, ¿no es verdad? En eso se ha insistido particularmente en el Congreso, en las indicaciones que se han presentado en el Senado. ¿Cómo se viene la ley? Eso finalmente parece que va a quedar así, ¿o no? Sí, lamentablemente ahora en el primer trámite ya no es posible modificar volver a dejar a los niños dentro, y lo que es lamentable porque hasta que un senador cambió de opinión, que el senador Mata, él había votado a favor de que estuvieran... de la democracia cristiana. Sí, de que estuvieran los niños, niñas y adolescentes dentro del proyecto varias veces incluso, y después cambió de opinión lamentablemente. ¿Y por qué es tan importante y por qué se debe reponer en el segundo trámite en la Cámara de Diputados? Porque los niños, niñas y adolescentes son los que sufren muchas veces la mayor discriminación en sus entornos escolares, y el problema es que esos niños terminan desertando del colegio cuando los colegios no lo aceptan con su identidad de género. Las personas trans tienen una esperanza de vida mucho menor que el resto de la población, 35 años en el caso de las mujeres trans. En América Latina. En América Latina. Tiene una tasa de suicidio muchísimo más alta. Lo conversamos después, pero me parece esa cifra que da súper relevante. Me quiero quedar con el tema de los niños, niñas y adolescentes, porque me da la sensación, y mucha gente puede pensarlo, que parece cuerdo, que este cambio tan relevante para la vida futura de una persona se haga cuando ya se haya dejado atrás la niñez y la adolescencia, que es cuando se está formando la personalidad todavía, Luis, las convicciones, los valores, los gustos, las apetencias, todo aquello está todavía en formación. ¿Por qué hacerlo o permitir que se haga siendo niño o adolescente todavía, cuando todo eso está todavía en curso? Es que no es tan así que está en curso. Las personas que son trans, que tú conversas con ellos, tú les dices, ¿desde cuándo te sientes mujer? ¿Desde cuándo te sientes hombre? Te dicen desde siempre, así como desde la misma edad a la que yo o tú, Juan José, nos sentimos hombres. Desde los 2, 3 años, cuando podemos hablar, conceptualizar, etcétera. Entonces, la verdad es que
esperar tanto tiempo, cuando esos niños, muchos desertan del colegio, cuando esos niños muchos se suicidan, tienen una tasa mucho más alta de suicidio en la adolescencia, las familias se dan cuenta de que tienen que hacer todo lo posible por tener un ambiente acogedor con esos niños, y muchas veces para que los colegios los acepten es bueno que sus documentos estén acorde con su identidad de género. Ahora, para el caso de los niños se incluía que en caso de que hubiera cualquier error que no hemos visto que ocurra, pero si pudiera ocurrir... ¿Error en qué sentido? De que un niño... No se completara esta identidad de género. De que un niño estuviera confundido. Nunca lo hemos visto, pero la derecha insistía en que esto podía pasar. Bueno, después de los 18 años ese niño podía revertirlo si así lo quería, y para que quede claro, la ley no tiene nada que ver con cirugías. Se prohíbe la cirugía a menores de 18 años y eso es muy importante aclararlo porque se ha tratado de mezclar todos los temas. Y no porque algún adulto pudiera querer ir más allá en su identidad de género e incluir tratamientos médicos o cirugías, pero eso puede ser... un adulto, claro. Por supuesto, y no sé qué apoyo está dando el Estado a esa persona que quisiera ir más adelante en ese tema. Te lo pregunto pues porque a propósito de este tema que conversábamos recién, hay muchas personas que tienen, por ejemplo, experiencias homosexuales, siendo adolescentes, incluso niños, y que después siendo adultos no perseveran en eso. ¿Por qué no podría pasar lo mismo en el tema trans? ¿Cuál es el matiz o la diferencia que se marca ahí? Bueno, primero existe la bisexualidad. El hecho de que a uno le atraigan personas de un sexo no impide que le atraigan personas del otro sexo. Claro, eso también es un... evidente. Exacto. Segundo, ninguna persona se considera a sí misma trans, porque si tiene dudas de que lo que es, o si siente que a veces le gustan, no sé, los juguetes de un asignados culturalmente a un género, o las ropas, etcétera. Cuando tú conversas con papás de niños trans, te dicen que desde que hablan sus niños, su hijo, su hija, desde los 2 años, a lo largo de los años, a lo largo de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 años, constantemente sus hijos manifiestan una identidad de género contraria. Ahora, también existen niños que hoy día se habla de género fluido, también se habla de personas queer, que son aquellas personas que no se identifican completamente con un sexo, porque esto no es binario tampoco. Así como existe la bisexualidad, esto es un espectro, y también puede haber unas personas que... tengan algo y algo. Que, ¿no? Claro, y conozco, y he conversado con papás de niños que están en esa situación. ¿Cómo se explica? Y ellos no quieren catalogar ni lo uno ni lo otro, simplemente quieren que el colegio se adapte al niño y que no lo discriminen y que la ley también lo Siguiendo proteja. Hacer un poco pedagogía en este tema, Luis, ¿cómo se explica esta disonancia entre lo fisiológico, físico de un sexo con respecto de la vida psicológica o conductual de una persona que es trans? Bueno, esto ocurre desde siempre en las más antiguas civilizaciones, incluso en nuestros pueblos originarios. Muchas veces los machi, por ejemplo, tenían este rol de unir a ambos sexos. Muchos de los machi históricamente eran personas trans. Por lo tanto, esto es algo que siempre ha existido y que la ciencia recién empieza a investigar hace muy poco tiempo. No hay una conclusión de por qué ocurre, porque hay una disonancia muy desafortunada para la vida de la persona que sufre esta condición. O sea, claramente como es hoy la sociedad, es una mala suerte ser trans, pero no debería por qué serlo. Lo mismo con la homosexualidad. Hoy día tus tasas de suicidio, de depresión aumentan enormemente, pero es algo que siempre ha existido que no tendría por qué ser. La sociedad es la que lo transforma un problema. Para otras épocas o para otras culturas se ha visto como algo místico, mágico ser trans, pero no tiene ningún problema en sí mismo. Y el problema es que nuestra sociedad es binaria, como que no le gustan los grises. Y de hecho, no solamente en lo cultural, en los géneros hay grises, como te decía el caso de las personas de género fluido, sino que en lo biológico también. Hay personas que se llaman personas de género fluido, intersex. Reconozco que no lo había escuchado nunca. Bueno, existe. Hay personas que se llaman personas intersex, intersexuales, que nacen biológicamente con genitales que no corresponden ni al 100%, digamos, al estándar femenino ni masculino. Eso no es hermafrodita como se conocía, es más o menos el equivalente. Es eso, esa palabra no se usa mucho hoy, pero es el equivalente a lo que uno puede entender como exacto, y con esos niños muchas veces, por esta obsesión binaria de la sociedad, los médicos toman decisiones de transformarlos en niñas y cortarle lo que tenga. Genital masculino. Exacto, y eso es tremendamente vulneratorio de sus derechos humanos, y muchas veces esos niños cuando crecen manifiestan una identidad de género que no coincide con lo que ese médico decidió. Así que la naturaleza no es binaria, en todas las especies
animales, vegetales, vemos cosas que se apartan del binario y por lo tanto esto es lo más natural que existe. El problema es la sociedad que está obsesionada con lo binario.